Hola, te doy la bienvenida al blog de Literal Spanish. Hoy quiero hablar sobre una palabra típica de mi país. La palabra mexicanada es un término coloquial que usamos en México para referirnos a acciones, situaciones o comportamientos graciosos, extravagantes o absurdos que son típicos de la cultura mexicana. Esta expresión se usa de manera graciosa o jocosa y no tiene necesariamente una connotación negativa. La manera más común para usar esta expresión es para referirse a soluciones rápidas para un problema práctico. En inglés diríamos que es un quick fix. El problema es que con frecuencia esa solución rápida no es atendida y se queda para siempre. Hoy te voy a mostrar diferentes ejemplos graciosos de mexicanadas que circulan por internet. La primera es muy común en mi ciudad. Cuando llueve, el pavimento se erosiona y quedan hoyos en el piso. A esos hoyos les llamamos baches. Y cuando esos baches son demasiado grandes, los habitantes de la colonia ponen una llanta para que los carros que transitan por esa calle no caigan violentamente en el bache. Por una parte, es una solución rápida, pero por otro lado, es una queja contra el gobierno para que arreglen rápido esos baches. La siguiente mexicanada también tiene que ver con carros. Es un vehículo que fue chocado y el propietario, mientras pasa el tiempo de arreglarlo, le puso cinta adhesiva a la cajuela para fijarla al resto de la carrocería. Esto es relativamente común. He visto esto en varias ocasiones. Ya sabes lo que dicen. Si no se arregla con cinta adhesiva, es porque no has usado suficiente cinta adhesiva. El siguiente ejemplo es muy gracioso. En una escuela era necesario instalar un micrófono para hablar en público, pero no había una base para sostenerlo. Así que alguien tomó una escoba y un recogedor y pegó el micrófono con cinta adhesiva. ¿Qué te parece? Es perfecto para un karaoke. Volviendo a los ejemplos de carros, alguien no tenía espacio en la cochera para su carro, así que decidieron agregar una parte de la reja con forma del carro. Así que en lugar de tener una reja recta en su cochera, tienen una con una curva que invade el espacio de la banqueta. Al menos esta persona está segura de que nadie podrá robar su carro. Pero el más extravagante de los ejemplos es este motor. El mecánico encargado de repararlo no tenía a la mano un cilindro para reemplazar la entrada de aire. Así que tomó un tubo de cartón de papitas y lo pegó con cinta adhesiva. Ayer mostré esta foto a mi papá y él me dijo que mientras el cilindro esté bien sellado, funciona como un cilindro original de fábrica. ¿Tú qué crees? Y el último ejemplo son unos tacos de hot dog. A veces pasa que quieres comer unos tacos, pero no tienes más que salchichas en tu refrigerador. Así que, ¿por qué no hacer unos tacos de salchicha? Una vez mi mamá y yo queríamos comer banderillas o corn dogs, pero no teníamos la harina para hacer la masa, así que hicimos algo parecido a la foto. Enrollamos la salchicha en una tortilla de maíz y la guisamos en el sartén. Entonces, yo he sido culpable de esta mexicanada en el pasado.
La noción de mexicanada puede variar dependiendo de la perspectiva y del contexto cultural. Es importante siempre hablar con respeto. Y eso es todo por hoy. Si te gustó, puedes dar clic en me gusta y suscribirte. Recuerda activar las notificaciones para estar al corriente con los videos del canal. También quiero anunciar que mi horario para la temporada de verano de lecciones de español está abierto. Puedes reservar lecciones formales o sesiones de conversación conmigo. Trabajo con alumnos de todos los niveles. Para reservar, puedes ir a la página de Literal Spanish en la sección que dice Live Lessons. Espero verte pronto. Que tengas un hermoso día. Hasta la próxima.